Listo. Buenas noches con todos los amigos que nos siguen desde Facebook Live. Les damos las buenas noches. Somos Camino de Amor y estamos nuevamente, como todos los martes, junto con ustedes para presentarle temas de interés, temas que nos ayuden a todos a crecer en forma correcta en la parte espiritual y en la parte moral. Le damos la bienvenida también a los hermanos y amigos que nos siguen desde Zoom. Y estamos aquí para empezar este tema hoy día, ¿no? Ponemos una cuestión ahí en duda, ¿no? ¿Es válida la venganza? Y mirando la figura nos acordamos de un hecho que sucedió hace poco, ¿no? En la entrega de los premios Oscar a las películas, a las mejores películas, mejores actores, etcétera. Contratan pues en ese evento a personajes que... Sí. Perdón, me dicen que no estoy llegando por Facebook. No estamos llegando por Facebook. Yo diría que... Facebook ha tenido problemas todo el día por lo de las marchas, así que hay que seguir insistiendo, ¿no? Hasta que... Pero me dijo que estaba ya enviando. Qué raro. Bueno. Bueno, vamos a seguir por acá. Ya supongo que es un tema de... es un tema de ellos, ¿no? De Facebook. Bueno, o de Zoom. Entonces, sigamos compartiendo el tema. Les decía, bueno, los que no se enteraron bien de la noticia, el tema era por este señor, el actor Will Smith es un actor cuya esposa tiene un problema de alopecia, ¿no? Y el comediante que había sido contratado para animar la reunión, el evento, hizo una broma pesada acerca, refiriéndose pues al problema de alopecia de la esposa de Will Smith, ¿no? Y entonces, en resumen, él se paró, se subió hasta el estrado donde estaba el escenario, donde estaba el comediante, y le arroja un golpe, ¿no? Y entonces ahí vino la controversia, ¿no? Algunos lo apoyan y otros no, en el sentido de que dicen que sí, pues se merecía el golpe porque se burlaba de una persona que tenía un problema físico, una enfermedad, ¿no? Que es la alopecia, entonces falta de cabello, ¿no? Y por otro lado también lo critican al otro señor porque él es un personaje público y denotó pues una pérdida de control. O sea, no está bien lo que hizo, pero se entiende en el fondo porque ofendieron a su esposa, digamos, ¿no? Un ser querido para él, ¿no? O sea, se entiende, pero de repente no se justifica, porque como es un personaje público que se descontrola en público y malogró todo el evento, ¿no? Por otro lado, algunos dicen también que inicialmente se rió de él también, estaba riéndose de la broma del comediante, de Rick, el comediante, y de repente la ve a su esposa que no le estaba causando ninguna gracia y ahí su rostro se transforma y se para y actúa de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, hay una controversia al respecto, pero vamos a analizar el tema de lo que la venganza y lo que muchas veces la venganza hay intrínseco en ella, ¿no? Que es la violencia. Bueno, al hablar de venganza, primero entendamos de qué estamos hablando, ¿no? En el diccionario nos dice que la venganza es una satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos, ¿no? Agravio o daño recibido. Agravio es una ofensa, un daño es un perjuicio que alguien recibe y es un acto de satisfacción a ese acto de agravio o de daño recibido. Entonces, pareciera como que el diccionario le da la razón a Will Smith, ¿no es cierto? O sea, él está satisfaciendo el agravio o el daño que ha recibido de parte de la otra persona, ¿no?
Sin embargo, estamos viviendo ahora, por ejemplo, momentos de violencia, acá en el país me refiero, ¿no? Ha habido marchas todo el día, ha habido enfrentamientos desde hace varios días, ¿no? Inclusive en provincias han habido varios muertos por actos de violencia que en el fondo traen un tema de venganza, ¿no? Un tema de venganza grupal o muchas veces hasta individual también, ¿no? Vengarse de ofrecimientos hechos que no fueron cumplidos y la gente de manera irracional trata de, justificada o no, trata de reivindicarlo, ¿no? Entonces, la violencia siempre trae, pues, perjuicios, ¿no? Siempre trae perjuicios y daños. Pero más allá de eso, vamos a analizar qué nos dice la doctrina al respecto de eso, cuáles son las recomendaciones de Jesús sobre el tema, ¿no? Y en el Evangelio, según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec, hay un capítulo que se llama el capítulo 12, que por el título podría ser controversial o hasta extraño, ¿no? Se llama, el capítulo 12 dice, amen a sus enemigos, ¿no? Aquel que no está no conoce la doctrina o no conoce a fondo las enseñanzas cristianas, podría decirse que hay una especie de locura, ¿no? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a amar a un enemigo, no? Entonces, vamos a explicarlo. Y nos dice en el Evangelio que la venganza es el último vestigio de las costumbres bárbaras que tienden a olvidarse entre los hombres. Por esto, la venganza es un indicio claro de atraso de los hombres que se entregan a ella y de los espíritus que la inspiran. Así pues, mis amigos, ese sentimiento nunca debe hacer vibrar el corazón del que dice ser espiritista. Vengarse es contrario a la enseñanza de Cristo que dice, perdonen a sus enemigos. El que se niega a perdonar no solo no es espiritista, sino que tampoco es cristiano. Acá estamos hablando de las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Cristo, enseñanzas cristianas, ¿no? Entonces, Él nos enseñó eso, a perdonar, ¿no? Perdonar de por sí no es fácil, ¿no? No es fácil, y menos a tus enemigos, ¿no? Es algo que tenemos que hacer, debemos hacer, pero que no es fácil. Para lo cual tenemos que ir de a pocos, ir entrenando, como quien dice, ¿no? De lo menos a lo más, ¿no? Ir perdonando, analizando qué resentimientos tengo yo en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón. E ir perdonando de los más chiquitos y finalmente terminar con los más grandes y más fuertes, ¿no? Pero ese debe ser el mecanismo que yo debo utilizar para aprender a perdonar, ¿no? Y miren qué feo se expresa acá, ¿no? Qué feo nos dice. Rezagos de costumbres bárbaras. O sea, hablando ya de personas semisalvajes, ¿no? Atrasados. Espíritus atrasados que inspiran. O sea, una serie de adjetivos que nos hacen ver que la venganza, pues, es algo que está casi rozando o rozando lo que es la animalidad, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué cosa es la venganza para el enfoque del Evangelio y la doctrina espírita? ¿Qué es la venganza? Bueno, como dice acá, miren qué interesante, dice, es una manifestación del desamor. O sea, lo contrario al amor, el desamor, inherente al estado de retraso moral en el que aún se encuentran los hombres que de ella se valen y los espíritus que la inspiran. Recordemos que estamos rodeados siempre de espíritus. ¿Qué tipo de espíritus? Depende de nuestra vibración, de nuestra forma de pensar, de nuestros pensamientos, de lo que somos nosotros, nos vamos a rodear. Seres afines a nosotros.
si le damos cabida a estos espíritus vengativos a través de una puerta falsa de nosotros que anhela o goza con vengarse de alguien, entonces ellos van a entrar por ahí, van a entrar y van a inspirarnos a la venganza, inspirarnos, meternos ideas y nos van a inducir a que nosotros nos venguemos. ¿Por qué? Porque de repente ellos gozan con eso o de repente ellos también quieren vengarse de alguien en particular y nos van a inducir a nosotros a practicar eso para satisfacer ellos su deseo de venganza. Pero vemos que esto no es bueno. No es bueno porque habla de retraso moral. Y el hombre, sabemos que todo hombre quiere felicidad, paz, tranquilidad, ¿no es cierto? Y al momento que hablamos de retraso, quiere decir que estamos postergando esa felicidad que todos anhelamos por caer en estas cosas negativas, en estos desamores, dicen, estos actos muy básicos, muy atrasados, ¿no? Retrasados espiritualmente y moralmente, ¿no? Entonces tengamos cuidado, porque, digamos, no, yo no sería capaz, decimos, ¿no? No, yo que voy a hacer eso, no, jamás. Pero también puede ser que nunca hemos estado en un estado, en una situación en la cual nos toca sufrir un agravio fuerte, ¿no? A nosotros o a alguien que nosotros queremos. Y ese sentimiento de venganza puede aparecer. Entonces, tenemos que estar preparados. Bueno, todos creo que en algún momento hemos visto una de estas películas o más de ella, porque son 3 películas de esta serie, digamos, del Padrino, ¿no? Donde obviamente los códigos morales de estas familias se llamaban familias, pero eran clanes de gángsters, ¿no? Que tenían sus códigos y bueno, las cosas las solucionaban, las solucionaban pues con muertes o crímenes, ¿no? O lo mínimo eran golpizas que hicieran entender a la otra persona que no deberían meterse con ellos, ¿no? Y como leímos hace un rato, la venganza es uno de los últimos vestigios de las costumbres bárbaras que tienden a desaparecer de entre los hombres. Tienden a desaparecer, pero todavía no han desaparecido. Costumbres bárbaras. En esta película vemos, pues, ¿no? Hemos visto cuáles son el tipo de venganza que ejercen, ¿no? Y si bien cierto, es una novela, pero en la vida real existen esas cosas, ¿no? O han existido en todo caso, ¿no? Cosas así bastante truculentas, ¿no? Entonces, todavía existen esas cosas. Hay documentales que inclusive nos detallan estos documentales, cómo son los códigos de las mafias o de las diferentes mafias que existen en el mundo, ¿no? Y todas tienen estas costumbres tan violentas como algo común en ellas, ¿no? Entonces, pero la venganza puede ser una venganza de impulso. Digamos, alguien me golpea o golpea a un familiar querido, lo golpea y yo instintivamente reacciono y le golpeo también, ¿no? Ese es un tipo de venganza, me vengué, dice, ¿no? Le golpeó a mi hijo y yo, pum, le di una trompada, un golpe, ¿no? El otro tipo de venganza, como dice acá, se vuelve más cruel cuando está asociada a la falsedad y a la bajeza.
Entonces, ya ahí es algo más elaborado, premeditado, y se recurre a mentiras y a cosas bastante ruines, ¿no? Eso tiene más, es más, digamos, más grave, ¿no? Más grave la falta, ¿no? Porque una pérdida del control en un momento dado está mal, pero digamos, no es tan malo como que yo planeé algo en forma oscura, media, recurriendo a métodos así, bajos, ¿no? Mentiras, calumnias, ese tipo de cosas. Eso es mucho más grave, ¿no? Entonces, ¿y por qué es condenable la venganza? ¿Por qué es condenable? Porque es una manifestación, como dice acá, de un corazón que está resentido por el odio, guardando amargura hacia mi prójimo. Entonces, al estar de esa manera, es contraria a las enseñanzas de Dios, a las leyes de Dios, ¿no? Las leyes de Dios se sustentan en el amor al prójimo. Y si yo tengo un corazón resentido, no es un corazón molesto por un momento, no. Es un corazón que tiene guardado ahí algo que no está resuelto y que quiere, con ese resentimiento, resarcirlo a través de una venganza, ¿no? Entonces, y nunca va a tener paz, ¿no? Por lo tanto, estoy yendo contra las leyes de Dios que me piden que mi corazón solamente exprese y sustente amor en sí, ¿no? Entonces, estoy yendo en contra de... Y acuérdense lo que nos dijo Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces debo terminar? Le preguntan, ¿no? Y él dice, no, no una, ni dos, ni siete, sino 70 veces 7, ¿no? Y también más, él va más allá, ¿no? Dice, no solamente perdonar, sino amar a nuestro enemigo. Y al practicar la venganza, estamos negando todo esto que nos enseñó Jesús. Ahora no, pues algunos dirán, no, eso es muy difícil, si con la justa puedo ahí disculpar o perdonar, menos voy a amar a mi enemigo todavía, ¿no? Amar a ese que es un tal por cual, X calificativo, ¿no? Pero es el llamado, pues, es el llamado de Jesús, ¿no? Ahora, no, él pudo, pues, porque era Jesús, ¿no? Yo no soy Jesús, dice, ¿no? Pero debemos tratar de serlo, pues, emularlo. Es difícil, no es fácil, más aún es muy difícil, poniéndose en el papel, en la piel de alguien que ha recibido una ofensa grave, él o su familia. Hay ofensas de todo tipo, ¿no? Pero imaginémonos una ofensa grave, ¿no? Y no solo perdonar, sino amarlo, ¿no? Está el caso, pues, del Papa, ¿no? Juan Pablo II, que no solo perdonó al que intentó asesinarlo, ¿no? Lo perdonó y, ¿no? Y más aún fue a darle ánimo, consuelo y ayudarlo en la cárcel donde estaba, ¿no? O sea, y hasta oraba por él. O sea, ese es el verdadero ejemplo, ¿no? Lo que Jesús enseñó, él lo practicó, ¿no? Lo practicó en forma plena, ¿no? Y así, ¿cuántos ejemplos tenemos, ¿no? El mismo Mandela, el mismo Gandhi, ¿no? Mandela estuvo muchos años en la cárcel, ¿no? Y antes de salir dijo que él quería salir, pero antes de salir de la cárcel, él tenía que dejar en ese lugar todos sus odios y todos los sentimientos negativos que había podido tener en ese encierro, ¿no? Y salió libre, libre de verdad, ¿no? No solamente físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Fue un hombre pleno, digamos, ¿no? Un hombre pleno. Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar nosotros, ¿no? De repente en esta vida, en esta existencia, no lo vamos a lograr, ¿no? Que puede ser muy difícil, ¿no?
porque traemos de nuestras vidas pasadas cuántos ejercicios de venganza, no sabemos. Y de repente tantas veces nos hemos vengado que ya nos gusta practicar eso, ¿no? Entonces ahora un poco estamos abriendo los ojos espirituales a tratar de cambiar, pero el cambio no es de un día para otro, ¿no? Entonces, pero debemos empezar, eso sí, tenemos que empezar y continuar hasta lograrlo, ¿no? No, de repente no lo logramos en esta existencia, en la siguiente puede ser, o más allá, no sé, pero tenemos que empezar de todas maneras, ¿no? Es un llamado. Entonces, algunos dicen, ¿no? Inclusive en las noticias, ¿no? Ustedes escuchan a alguien, por ejemplo, que le hicieron un daño a un familiar, lo asesinaron o qué sé yo, lo golpearon y se dio a la fuga, o lo tienen preso, pero ¿qué exige los familiares? ¿Qué exigen? Todos dicen, no, queremos justicia, dicen, ¿no? Queremos justicia. O sea, es una palabra, en el fondo, es algo disfrazado de lo que dentro en realidad hay, que es venganza. Queremos venganza, dicen, en realidad. No están diciendo justicia, sino venganza. Entonces, la pregunta acá es, ¿no? Entonces, ¿la venganza no sería una forma de aplicar justicia? ¿Sería o no sería? ¿No? En principio no, pues, ¿no? Porque aquel que hace la justicia con sus propias manos, como dice acá, está cargando con todas las consecuencias. Todas las consecuencias, porque ahí se está generando ¿qué? Un espiral de odio. O sea, esa persona, yo lo odiaba, me vengo y ahora él me odia a mí. Y así, ¿no? Seguimos en esa espiral de odio, ¿no? Y esto es hasta falta de fe, pues, porque la justicia le corresponde a Dios, porque Dios y sus leyes son perfectas. Acuérdense que nada hay transparente a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, si hay una injusticia o si hay algún acto negativo, Dios, la justicia divina, se va a encargar de ajustar cuentas con ese que rompió las leyes divinas o no las respetó. Entonces, si eso es así y nosotros tenemos la fe y lo creemos y lo entendemos y lo interiorizamos, entonces ya no es necesario que nosotros hagamos justicia, porque tarde o temprano la justicia divina se va a arreglar cuentas con el ofensor, ¿sí? Entonces ya no nos toca a nosotros. Nosotros liberémonos, hay que liberarnos, ¿no? Como dice acá, la justicia divina dispone de recursos que exoneran nuestra participación. Estamos exonerados de participar en esa venganza, en esa justicia. ¿Por qué? Porque no nos toca. Le toca a las leyes divinas. No, pero yo quiero verlo sufrir y sangrar igualito como le hizo a mi hijo, por decir, ¿no? No te preocupes. Dios se va a encargar de que él se ajuste a las leyes divinas y vuelva hacia el bien a través de los caminos que existen, el amor o el dolor, ¿no? Si no quiere entender, es rebelde, aprenderá con dolor. Y un dolor todavía de repente más intenso para que reflexione. Más intenso que el agravio que él hizo. ¿No? Porque el agravio no hizo a una sola persona. Hizo a esa persona y a todos sus seres queridos y a toda la familia, etc. Entonces, toda esa suma de dolores va a recibirla ese agresor o ese ofensor, ¿no? Entonces, así es la justicia divina y funciona y es perfecta. Entonces, nosotros hay veces actuamos porque tenemos falta de fe. Pensamos que Dios se va a olvidar o lo va a pasar por alto eso. Entonces, nosotros queremos hacer la justicia, ¿no? Equivocadamente pensamos así. Entonces, Jesús también desaprobó la venganza.
¿no? Porque en principio sus actos, ¿no? Sus actos siempre fueron coherentes con lo que él decía, ¿no? Él actuaba de acuerdo a lo que pensaba y decía, ¿no? Él siempre aconsejó perdonar y amar a nuestros enemigos y hacer el bien a todos sin distinción. Algo que es muy difícil, ¿no? Porque hay veces hacer el bien a alguien que nos cae antipático o que nos ha hecho algo, alguna cosa negativa, alguna ofensa, nosotros somos reacios, ¿no? No a ese tal por cual que le voy a ayudar, que le voy a hacer, que esto. No, no queremos. Internamente que no queremos. Pero Él nos manda a hacer esto, ¿no? A perdonar y amar a nuestros enemigos. Amar, hay que entender bien, ¿no? Amar no quiere decir ir y llenarlo de besos y abrazos, ¿no? Sería pues absurdo, ¿no? Si es una persona agresiva, violenta y que nos tiene pues antipatía a nosotros y la primera que nos encuentra descuidado nos va a atacar, entonces no debemos ser pues también tontos de irnos a exponer, ¿no es cierto? Amar a nuestros enemigos significa no vengarse, no desearle el mal. Si le pasa algo bueno, alegrarnos con eso bueno que le pasa y orar por esa persona para que cambie, para que se transforme. Y con pena, con compasión, porque ese mal que él está haciendo, Dios se lo va, la justicia divina va a hacer que lo pague de todas maneras, ¿no? Entonces, pensemos de esa forma, ¿no? Para nosotros vivir más tranquilos también, porque no estamos exentos de ofensas, ni falta de respeto o daño que nos puedan hacer. Entonces, acuérdense de esta máxima: aquel que perdona es bien visto a los ojos de Dios y se vuelve por eso merecedor también de su perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque ninguno de los que estamos acá presentes en forma virtual, ni ustedes ni yo, somos perfectos. Todos tenemos errores. Entonces, si nosotros perdonamos, cuando lleguemos al otro plano, nos van a decir: ya tú perdonaste, tienes tus fallas, entonces yo también te voy a perdonar, nos va a decir la espiritualidad mayor o Dios, ¿no? Entonces, vamos a ser merecedores también del perdón de Dios. Pero si no, si no perdonamos, nos vengamos y todo eso, igual no nos van a perdonar a nosotros todas las fallas que tenemos. Entonces, acordémonos de eso, ¿no? No somos perfectos, no somos santos, entonces, hasta por interés, ¿no? Ya bueno, voy a perdonar para que a mí también me perdonen, ¿no? ¿No es cierto? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, ¿cuántas miles de veces habremos repetido esto en nuestro Padre Nuestro, ¿no? Pero en profundidad analizarlo o interiorizarlo no es tan fácil, no es tan fácil. Pero acá está el llamado, pues, ¿no? El llamado así, a interiorizar eso. A ver, acá hay una pregunta, dice: ¿cómo debemos actuar si el sentimiento de venganza fuera más fuerte que el deseo de perdonar? Interesante pregunta, ¿no? Porque de repente la ofensa es grave, y entonces mis ganas de vengarme son más grandes que mis ganas de perdonar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En principio, ¿es fácil? No, no es fácil. Es difícil, pero dice que debemos esforzarnos por desarrollar sentimientos de fraternidad y tolerancia. Fraternidad viene de fratello, fratello es hermano, ¿no? O sea, vernos como hermanos. O sea, como el que hizo el daño es un hermano mío, porque somos todos hijos de Dios, entonces nosotros somos, de alguna forma, hermanos, ¿no? Y tolerancia. Tolerancia quiere decir que, digamos, no juzguemos ni califiquemos los errores de los demás, porque también nosotros los tenemos, ¿no? Buscando en el Evangelio y en la oración el amparo y la inspiración para liberarnos del deseo de venganza. Muchos no le dan la importancia que tiene el Evangelio. El Evangelio, su lectura no basta, hay que estudiar el Evangelio. El Evangelio es
el libro por excelencia para transformarnos moralmente, ¿sí? Porque ahí están las enseñanzas de Jesús, que no son complejas, son bastante simples y fáciles de entender. El tema está en interiorizarlas, ¿no? Reflexionarlas y ponerlas a la práctica, ¿no? Y la herramienta de la oración que hay veces no le damos la importancia que en realidad tiene, ¿no? Es el conectarnos con Dios, armonizar nuestro espíritu y eso nos da pues como un escudo de protección ante el mal, ¿no? Entonces nos ayuda, nos equilibra, nos armoniza. Les decía que el Evangelio es importante y sobre todo yo les recomiendo pues el Evangelio según el Espiritismo. Es diferente a los otros. Todos los evangelios son iguales en la parte moral. En la parte moral, las enseñanzas de Jesús, todos los evangelios son iguales. Cualquier evangelio que agarren de cualquier origen. La parte moral es la misma. La ventaja del evangelio, según el espiritismo, por Allan Kardec, es que las enseñanzas están explicadas, comentadas y explicadas. Y con palabras sencillas. Entonces, es más fácil de entender, porque a veces uno agarra un Nuevo Testamento, un Evangelio, y comienza a leer en un castellano un poco antiguo, y a veces las ideas no están muy claras o muy fácilmente entendibles, ¿no? Entonces, este Evangelio pues tiene la ventaja de que está explicado, ¿no? Con ejemplos y todo, ¿no? Entonces, la nobleza del alma, cuya principal característica es perdonar indistintamente las ofensas, es conquista de un gran esfuerzo. Claro, nadie nos va a regalar la capacidad de perdonar, pero es bueno perdonar, es muy bueno perdonar. Y solamente perdono a unos cuantos, a los que me caen bien. No, como ahí dice, ¿no? Indistintamente, perdonar indistintamente. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que me ofenda, lo voy a perdonar, ¿sí? Lo voy a perdonar. No confundir el perdonar con ser tonto, ¿no? De exponerme a que me falten el respeto, me agredan, tampoco, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Pero si se da una situación, bueno, es perdonar, ¿no? Antes que pensar en vengarme, que se ha creído que no sé qué, que igualado, una serie de adjetivos que a veces nos salen, ¿no? Eso deberíamos evitar, ¿no? Entonces, como dice acá, no es fácil, es conquista, es una conquista. O sea, una vez que uno lo logra conseguir, ya es parte tuya, es una conquista. Ya nadie, ni en la siguiente vida te lo vas a perder, ya lo tienes, ya es tuyo. Y fruto de un esfuerzo grande, no es algo fácil. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es difícil conseguir la conquista esta de poder perdonar indistintamente? Es difícil porque en el fondo tenemos un orgullo que nos hace creer que nosotros somos superiores a los otros. Y si alguien me ofende, ¿cómo me va a ofender a mí si yo soy superior a él? Entonces merece un castigo. Y ese castigo se lo tengo que dar yo, porque como yo soy superior, ¿no es cierto? Esa forma de pensar es la que ese mecanismo se activa cuando recibimos una ofensa y estamos todavía cargados de orgullo y falta de perdón. Entonces, aquel que practica la venganza, ¿cuál será la consecuencia que sufre? Aquel que se venga, además de aumentar sus deudas para con la justicia divina, deja escapar la oportunidad de oro para regenerarse a través del perdón. Es como una oportunidad que Dios nos da para saltarnos un trampolín para avanzar más rápido en nuestro crecimiento, en nuestra evolución. ¿Con quién tendrá inevitablemente que reconciliarse algún día? Y miren, todavía esa más. O sea, si yo no lo perdono, me vengo, eso no queda ahí.
el otro va a querer vengarse de mí si es que es un alma todavía no muy elevada. Y de nuevo se va a generar el sentimiento este de odio, ¿no? Entonces, en algún momento me voy a tener que reconciliar con esa persona. O sea, es que mejor de una vez, ¿no? Ahí yo pongo de mi parte. Si él no pone su parte, es su problema. Pero yo sí pongo mi parte y ya no lo odio, no pienso en vengarme. Al contrario, le deseo el bien, oro por esa persona para que le vaya muy bien y que reconsidere sus faltas, sus errores, ¿no? Entonces yo ya me estoy liberando. Si no, igualito voy a tener que venir tantas veces como sea necesario junto a esa persona hasta que me reconcilie con él. Entonces el vengativo es alguien que carga un pesado fardo de dolor, como si estuviéramos cargando un bulto pesado que nos duele, pues, con puntas, con no sé. Entonces eso nos hace doler, ¿no? Y solamente nos liberaremos al perdonar, ¿sí? Entonces, los vengativos no son felices. Así hayan consumado su venganza, ¿no? Porque hay un dicho que dice, ¿no? Si quieres ser feliz 5 minutos, ejercita la venganza. Pero si quieres ser feliz para siempre, entonces perdona. Entonces, analicemos esto, ¿no? Perdón. ¿Es la venganza un acto de coraje o de cobardía? Algunos dicen, no, yo tengo que tener coraje para vengarme, ¿cierto? De lo contrario, sería un cobarde. ¿Qué es lo que nos dice? Y efectivamente, algunas personas creen que la venganza es una demostración de mucho coraje. Pero, al final de cuentas, porque al final de cuentas dicen no podemos tolerar una ofensa sin rebajarnos. O sea, si alguien nos ofende, nos estamos rebajando de lo que somos, ¿no? Entonces, y ellos piensan que la tolerancia y la indulgencia serían una prueba de debilidad o de cobardía. O sea, si yo no me vengo, soy un cobarde, así piensan, ¿no? Pero el acto de vengarse jamás constituye una prueba de coraje. No es una prueba de coraje. Cuando buscamos replicar a una ofensa, lo hacemos movidos por el miedo del agresor o por la opinión pública. A nosotros nos interesa mucho el qué dirán, ¿no? El llamado qué dirán, que van a decir que soy un cobarde, que van a decir que no hice justicia, que van a decir que soy un tonto. ¿Sí? Nos importa mucho lo que piensen los demás. No pensamos en lo correcto, en lo que debería ser correcto, sino en lo que dicen, opinan los demás de nosotros. No importa que nuestra conciencia nos acuse de cobardía o indignidad, lo que nos interesa es que la sociedad no nos juzgue así. ¿Es cierto? ¿Sí? Entonces estamos más preocupados de lo que nos juzguen, la imagen que tenemos, que lo que realmente somos o lo que nuestra conciencia nos manda, ¿no? Recordemos que hagamos lo que hagamos nosotros, lo que piensen de nosotros o la opinión que tengan de nosotros, esa no la vamos a cambiar porque es de otros, es de terceros. Ellos pueden pensar lo que quieran, pero lo que yo soy, yo lo sé. Yo realmente sé lo que soy, independientemente de lo que los demás piensen de mí. Pueden pensar lo que quieran, verdad o mentira. Si es mentira, no debo preocuparme. Y si es verdad, sí, debo preocuparme ahí, ¿no es cierto? Debo preocuparme porque es verdad que me están diciendo alguna cosa negativa, por ejemplo. Ah, no, sí, yo soy así. Entonces, debo reflexionar y cambiar, ¿no? Cambiar en esa cosa que me están diciendo y que yo he comprobado que es así. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, tengo una posibilidad de sacar una ventaja o algo bueno para mí. ¿Sí? Sin embargo, al perdonar, la cosa es diferente. El perdón, como dice acá, sí exige del ofendido mucho coraje y dignidad.
Mucho coraje y dignidad. Tener mucho coraje para perdonar. Mientras la venganza es una pendiente en bajada, fácil de bajar. Imagínense con un patinete o una bicicleta, vamos bajando una pendiente. Esa es la venganza, bajamos. El perdón, sin embargo, es subir hacia una pendiente elevada, ¿no? ¿Qué cosa es más difícil? Subir, obviamente, ¿no? Se necesita más empuje, como dice acá, más coraje, más fuerza, más dignidad, ¿no? Entonces, el perdón es algo más valedero porque necesita más esfuerzo de parte nuestra. Lo otro se puede decir que es un acto reflejo de nuestra animalidad que aún conservamos, ¿no? Si perdonas al acusador, eres mejor que él. Si perdonas al enemigo, estás en una situación más feliz que él. Acordémonos de eso, ¿no? Si ayudas al que te hiere, sea por el motivo que sea, lograste ser un hombre de bien, un verdadero cristiano. No cualquiera lo hace, ¿no? No es fácil. Si lo logramos, sintámonos felices, ¿no? Porque estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús y eso es el camino seguro para ser mejores, para ser felices, para vivir en paz, en armonía, lo que se llama una vida en plenitud, ¿no? Venganza, jamás. Ese es el llamado. Venganza, jamás. Porque la venganza no solamente nos hace daño a nosotros, sino también estamos comprometiendo a nuestro círculo de repente o el círculo a quien me vengué, ¿no? Entonces estoy generando una espiral, por eso se llama espiral porque va creciendo, ¿no? Una espiral de odio. Entonces vamos concluyendo lo que hemos conversado. La venganza recuerden, es todavía fruto del retraso moral del ser humano. Y es condenable, pues consiste en la manifestación de un corazón de bajo nivel, que guarda rencor, ¿no? No es un corazón limpio, es un corazón rencoroso, que se deja guiar por estos impulsos negativos, ¿no? Entonces, así como hay los hombres de las cavernas, también hay los hombres de las cavernas desde el punto de vista moral, ¿no? Todavía no han madurado, han evolucionado. Entonces, tratemos de no ser esos hombres de las cavernas en la parte moral, ¿no? Es un daño que nos hacemos nosotros mismos. Y además es un sentimiento, como dice acá, contrario a la ley de Dios. Contrario a la ley de Dios. Dios nos llama al amor, ¿no? A la práctica del perdón, el amor, y no a la venganza, a los odios. Y vemos, pues, lamentablemente, alrededor del mundo, una serie de actos de violencia, guerras, ¿no? Guerras que están generando esas guerras, sentimientos de violencia, de venganza. Porque al ver ese horror, ese crimen a mis familiares o mis seres indefensos, uno piensa que tiene que cobrar venganza de eso, pues, ¿no? Y la comunidad también lo piensa, ¿no? Entonces estamos generando ahí odios. Y algunos odios vienen de muchos años y son hasta ahora irreconciliables, ¿no? Como los odios que se generaron en las cruzadas, ¿no? El mundo cristiano con el mundo árabe, digamos, ¿no? Musulmán. Entonces, no digo que sea general, pero en algunas todavía existen esos odios y se trasladan hasta el plano espiritual, donde hay grupos que son enemigos de Cristo, ¿no? De Jesús, grupo de espíritus. Entonces, el día que deje de existir en la tierra será cuando el hombre, a través del evangelio y la oración,
tenga inmerso en sí el perdón a las ofensas que pueda recibir del prójimo, que también está sujeto a fallas, sujeto a imperfecciones, al igual que nosotros. Entonces, tengamos presente esto, ¿no? La ayuda que podamos recibir del Evangelio, estudiarlo, leerlo, siempre, porque eso nos va imbuyendo a nosotros, llenándonos de esos mensajes edificantes y buenos que Jesús nos transmite a través del Evangelio. Y a través de la oración nosotros nos tranquilizamos, nos armonizamos, recibimos paz, elevamos nuestro espíritu, y ambos recursos nos ayudan a armonizarnos mejor, ¿no? Entonces tengan presente esto, mis hermanos, que es algo bueno para todos. Y eso coadyuva, ¿no? A superar situaciones difíciles, ¿no? No se olviden que estamos pasando por situaciones difíciles en el mundo, en el país, acá en Perú, estamos pasando situaciones complicadas, hay violencia, hay manifestaciones en las calles, no se sabe en qué va a acabar esta situación. Elevemos nuestras oraciones, cambiemos nuestro chip hacia los pensamientos de paz, ¿no? Y oremos para que la paz se instaure en el mundo, ¿no? Y no siga habiendo estas violencias y estas cosas que cambian todo el avance del progreso de la tierra, ¿no? Eso, mis hermanos, y muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias. Somos Camino de Amor. Los esperamos también el próximo martes con un tema similar. Para los que deseen profundizar, como les mencioné, está el Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec, o también el libro que hemos sacado varios extractos acá de episodios diarios, en la parte de el perdón y la venganza, por Joana de Ángeles y Divaldo Franco. Nos despedimos de los amigos de Facebook Live. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana. Hasta luego.